Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar hoy sobre la asignatura de Historia para lo que es Historia de España para la preparación de pruebas de acceso al grado superior en Cantabria. ¿Vale? Así que si tienes pensado presentarte a esta asignatura en Cantabria, te va a venir muy bien lo que vamos a hablar a continuación. El examen, aquí tenéis la duración, son 2 horas. ¿Vale? Este es el modelo de examen del año 2024. 2 horas de duración, 4 preguntas y la primera pregunta es la clave porque son 7 puntos lo que vale. Luego tenemos 3 preguntas más que valen un punto cada una de ellas. En la pregunta número 1 es el vocabulario, ¿vale? Os van a ser preguntas de vocabulario sobre conceptos que tenéis que ver a lo largo de las distintas etapas históricas de la historia de España. Es decir, que van a caer palabras pertenecientes a la prehistoria, arte antiguo, la prehistoria, la etapa antigua, la etapa medieval, o sea, es un popurrí de términos. Por tanto, cada vez que vayáis a estudiar un tema dentro del temario, intentar poner un vocabulario con los conceptos más importantes que contenga ese tema, ¿vale? Porque es que esto es lo que suelen poner. Más que una pregunta de teoría de desarrollo, os ponen un concepto para que lo desarrolléis. El concepto hay que desarrollarlo, aquí te aclara, entre 5 y 10 líneas. No puedes poner más y se aconseja no poner menos de 5. ¿Vale? Yo aquí lo he puesto un poco más corto porque lo he resumido para que me quepa en esta misma hoja, ¿vale? Pero esto lo podéis ampliar poniendo más información o dando ejemplos concretos. El arte rupestre, tenemos que definirlo, son las manifestaciones artísticas prehistóricas, que se realizaban en paredes de cuevas y abrigos rocosos. Y luego ponemos el ejemplo de las cuevas de Altamira del arte franco-cantábrico. ¿Vale? También podéis añadir algún ejemplo del arte levantino. Pasa que es que aquí ya no me cabe. Proceso de romanización. ¿Vale? Este es un proceso mediante el cual las instituciones romanas, junto con las instituciones romanas, tanto políticas, económicas, sociales, culturales, fueron poco a poco asimiladas por los pueblos a los que iban invadiendo. ¿Vale? Es decir, que hay lo que es un proceso de adopción de la vida de lo que es el Imperio Romano, allí por donde se expandía. Traían tanto la dominación política como la económica, social y cultural. Luego, la Reconquista es el proceso histórico que va desde los siglos VIII al XV, por el que los reinos cristianos de la península ibérica buscaron el control del territorio bajo dominio musulmán, es decir, reconquistaron las tierras. Aquí podéis hablar la forma en la que se iban las distintas etapas de la Reconquista, lo podéis añadir, y el final de la Reconquista con la caída del reino nazarí de Granada, que es digamos, ya la finalización, ¿vale? Antiguo régimen. Un sistema político económico predominante en Europa entre los siglos XVI y XVIII, caracterizado por la monarquía absoluta, la sociedad estamental, aquí podéis decirlo estamento, privilegiado y no privilegiado, y una economía de base agraria, junto con una cultura dominada por la religión, ¿vale? Con la religión, con un fuerte teocentrismo. Esto también lo podía ampliar un poco. Sufragio, derecho a votar y ser votado en elecciones políticas. Puede ser restringido, que es el censitario, o universal. Restauración borbónica. Periodo histórico en España, ponemos la fecha en el que se inicia con la vuelta al trono de Alfonso XII y se caracteriza por una monarquía constitucional, la alternancia de partidos y tensiones sociales. Lo que es el bipartidismo, y aquí tenéis que poner, por ejemplo, fue ideada por Cánovas del Castillo. Esto lo voy a poner. Fue ideada por Cánovas del Castillo para poner frente, para poder freno a la inestabilidad política que se vivía tras la gloriosa revolución. Constitución de 1978 es la ley fundamental vigente en España, aprobada tras la dictadura franquista, que establece un Estado social y democrático de derecho, una monarquía parlamentaria y que reconoce amplias libertades y derechos. Bueno, básicamente, en resumen, son las ideas más importantes de cada concepto. Ahora esto lo podéis desarrollar un poco más. Podéis añadir algún ejemplo concreto o alguna información añadida a lo que ya tenéis aquí.
Bueno, ahora la segunda pregunta es muy sencilla. Solamente tenemos que relacionar el evento con el personaje. Nos van a dar un listado de eventos y una lista de personajes con los que tenemos que relacionarlo. ¿Vale? Dice, conocido como el Libertador por su papel en la independencia de las colonias americanas. Pues de todo lo que tenemos aquí es Bolívar, Simón Bolívar. Desarrollo del movimiento obrero. Esto sería Karl Marx. Máxima extensión del Imperio Romano. Pues esto se alcanzó con el emperador Trajano. Ejemplo de despotismo ilustrado. Carlos III en el siglo XVIII. ¿Vale? Con el que se instaura en España este régimen político. Proceso de hominización. Esto ya es el Homo sapiens. Si os fijáis, yo lo que haría con esta pregunta es ir descartando, ¿vale? Porque a lo mejor va a haber alguna que no sepáis. Entonces vais primero a lo seguro y así vais eliminando personajes. Impuso la vuelta al antiguo régimen. Fernando VII, tras las Cortes de Cádiz. Desamortización eclesiástica. Esto es del siglo XIX. En España, Mendizábal fue el que la impuso. Al-Ándalus, Califato de Córdoba. Este es Abderramán III. Como veis, son eventos repartidos a lo largo de toda la historia. No se van a centrar en una época, sino que van a ir alternando. Jefe del gobierno durante la Segunda República, Azaña. Presidente del gobierno de la transición a la democracia, Suárez. Siguiente nos dan la fecha y nosotros tenemos que decir qué evento destacado se produjo en esa fecha, ¿vale? Fecha o intervalo de fecha. Aquí tenemos los eventos, ¿vale? Y aquí lo que es la cronología. Es decir, hay que elaborar un cronograma de eventos importantes dentro de la historia de España. Tenemos siglo V, caída del Imperio Romano de Occidente. 1959, los planes de estabilización económica durante el franquismo. 1701-1713, la guerra de sucesión en España, que provocó la llegada de los Borbones, el cambio de dinastía. 1812, la Constitución de Cádiz, la primera Constitución española. 1868 se inicia el periodo conocido como la Gloriosa Revolución. 711, inicio de la conquista musulmana de la península ibérica. Del 31 al 36, la Segunda República. 1975, final del régimen franquista. 1936-39, la Guerra Civil Española. Y 5000 a.C., primeros poblados neolíticos. Fijaros que toca periodo desde la prehistoria hasta la edad actual, ¿vale? La edad contemporánea. Luego tenemos una pregunta donde tenemos que desarrollar los eventos más importantes de un personaje histórico. Nos dan dos a elegir uno. Tenemos los Austrias menores, que son los reyes que gobernaron en España a lo largo del siglo XVII, ¿vale? Y lo que son los Jovellanos. Jovellanos, que fue un ministro ilustrado dentro de lo que es la etapa conocida como el despotismo ilustrado en España en el siglo XVIII. Ya que he elegido los Austrias menores y lo que he hecho es básicamente responder a lo que me comenta aquí en la descripción de la pregunta. Hablar sobre los aspectos más relevantes de los Austrias menores y su contexto histórico. ¿Vale? Tenemos que escribir entre 5 y 10 líneas. ¿Vale? Máximo 10 líneas, mínimo 5 líneas y ponemos lo más destacado dentro de lo que hicieron los Austrias menores, que en este caso fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Bueno, si hubieseis elegido Jovellanos, pues lo mismo, tenéis que decir un poco quién fue Jovellanos, qué medidas tomó como ministro y la etapa del despotismo ilustrado, que es, digamos, su contexto histórico. Bueno, pues como veis es un examen donde tenéis que resumir mucho y a la hora de prepararos la asignatura tenéis que, digamos, de cada tema sacar lo más importante, los eventos más importantes dentro de cada etapa histórica. Si estáis estudiando la Edad Antigua, pues vais a poner los personajes más relevantes dentro de la Edad Antigua en España y los eventos que protagonizaron. ¿Vale? Porque no es un examen de desarrollo como los que se ponen en bachillerato. Tiene un formato bastante particular. Si os fijáis en los exámenes de modelos anteriores, de 2023, 2022, tiene la misma estructura. ¿Vale?
Bueno, pues espero que ya tengáis una mejor idea de cómo va a ser el examen de historia y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos.